Bueno, buenos días. Vamos a iniciar esta primera sesión de hortícolas del Smart Fruit. Mi nombre es Jordi Ridavets, trabajo como investigador y director del subprograma de entomología del Programa de Protección Vegetal Sostenible del IRTA. Y en esta sesión de hoy, de hortícolas, vamos a tratar diversos temas relacionados con diferentes aspectos de la protección vegetal en cultivos hortícolas. En concreto vamos a hablar de moscas blancas, especialmente de las moscas blancas del género Bemisia. Existen otras especies también presentes en los cultivos hortícolas. De Bemisia también porque es transmisora de diversas virosis que afectan a los cultivos hortícolas. También vamos a tratar de este tema, en especial de los últimos virus que están presentes en cultivos como en los cultivos cucurbitáceas, virus que nos comentarán hoy los ponentes, relacionados con otras especies de virus que ya teníamos anteriormente en la zona hortícola española, afectando pues, cultivos importantes como el tomate. Este es el caso del nuevo virus de Nueva Delhi y de su relativo anterior, el virus de la cuchara, el virus de rizado amarillo del tomate. Vamos a hablar de plagas invasivas. En concreto, cuando estamos hablando de plagas invasivas, una de las recientes invasiones que hemos tenido es tuta absoluta. Y es una plaga que ha tenido una expansión muy rápida en todo el arco mediterráneo, en el norte de África, proveniente de Sudamérica. Y vamos a hablar de los planes de acción contra estas plagas y contra estas enfermedades producidas por virus. Y finalmente vamos a hablar de la utilización de plantas refugio para la aplicación de programas de control integrado de plagas basados en el control biológico por conservación. Contamos para todos estos temas con 4 expertos en la materia, del mundo de la investigación, de la transferencia tecnológica y del asesoramiento a los agricultores. Pues iniciaríamos la primera sesión con la doctora Rosa Gabarra, que es directora de investigación en el IRTA, por tanto compañera mía de trabajo. Su experiencia principal ha sido el desarrollo de programas de control integrado de plagas basados en el control biológico en cultivos hortícolas de invernadero y de aire libre, en plantas ornamentales y también en alimentos almacenados. Ha llevado a cabo su investigación en estrecha colaboración con los usuarios finales para poder transferir de forma ágil los conocimientos científicos adquiridos. Asimismo, su experiencia científica internacional incluye la publicación de numerosos artículos científicos, técnicos y capítulos de libro y la participación en diversos comités y organizaciones científicas. La doctora Gabarra nos hablará sobre las moscas blancas del género Bemisia. Tiene la palabra. Los ponentes van a situarse en la primera fila para poder ver bien la pantalla. Cada ponente tiene 20 minutos de exposición. Yo avisaré en 5 minutos, los 5 minutos finales, y al final tendremos una media hora de discusión para que todos ustedes puedan intervenir con sus preguntas, sus dudas, etc. Muchas gracias. Bien, buenos días. Lo que os quería contar un poco, que me encargaron que os hablara, es de una mosca blanca, Bemisia tarasi, y sobre todo su incidencia o su importancia en cultivos hortícolas.
Bemisia tabaci es una mosca blanca cosmopolita y es, yo diría, una de las plagas más importantes a nivel mundial que tenemos actualmente. La expansión es tal que, si veis en este mapa, sobre todo asociada a zonas cálidas, la tenemos en casi todos los países del mundo. ¿A qué es debido? Primero hablamos de Bemisia tabaci. Bemisia tabaci no es una plaga invasiva de lo que hoy en día nos gusta tanto hablar, sino que es una antigua plaga. Estaba asociada al cultivo del algodón y no parecía que tuviera una gran importancia. A la aparición de biotipos especialmente adaptados a expandirse y una serie de causas que os intentaré explicar a lo largo de mi presentación, hicieron que estos biotipos, que no han sido, que hubo discusión si eran nueva especie o no, se expandieran y causaran graves daños a nuestra agricultura. Por lo tanto, habréis oído hablar, los que habéis leído sobre Bemisia, de biotipo B, de biotipo Q, de biotipo etcétera. Es un tema complejo, pero al final se considera que todo es Bemisia tabaci. ¿A qué es debido su expansión o como plaga? Tiene un elevado potencial reproductivo. Es capaz de reproducirse en una inmensa cantidad de plantas cultivadas y no cultivadas, tanto de cultivos extensivos como intensivos como malas hierbas. Tiene una gran plasticidad que estaría asociada a esta aparición continua de biotipos, algunos asociados a actividad agrícola, de manejo, y una gran capacidad de dispersión. Si un día queréis entrar a internet, se ve una nube de Bemisia tabaci que se está desplazando a grandes distancias. Y un problema muy importante es que es un vector muy eficiente, sobre todo en cultivos hortícolas, de algunas de las virosis que han causado más daños tanto a tomate como a cucurbitáceas, etcétera, o a grandes cultivos, y será el doctor Enrique Moriones el que os explicará toda esta parte. ¿Qué factores? Es decir, a la hora de pensar qué hacemos con una plaga, tenemos que ver qué es lo que la hace tan importante. Vamos a desgranar un poco los tres factores que parecen más determinantes. Serían, a mi entender, la disponibilidad de planta hospedera donde reproducirse, el clima, y, es decir, su adaptación a condiciones climáticas diversas, y una característica importante, que es capaz de desarrollar resistencias muy rápidamente a insecticidas. Sobre disponibilidad de planta, me centraré solo en hortícolas y ornamentales, junto también ornamentales, porque de hecho el biotipo B se denominó en un momento determinado biotipo poinsettia, porque uno de los métodos de dispersión más importante de este biotipo estuvo asociada al comercio de la poinsettia. Tendríamos como cultivos susceptibles tomate, pepino, pimiento, poinsettia, hibiscus, gerbera, etc. Es decir, que no le falta nunca comida. Los ciclos de cultivo se solapan al ser de este sistema. ¿Por qué? Porque es plaga de muchos cultivos hortícolas que, para forzar su producción, los hacemos debajo de invernadero, y de ornamentales que, para tener la flor continuamente disponible para el consumidor, también las hacemos bajo invernadero, algunas veces con calefacción.
Aquí os he puesto una diapositiva que preparó mi compañera Judith Arno sobre cómo irían los ciclos de tomate en el Maresme. Fijaros que hay un solapamiento continuo entre cultivos de otoño, de primavera en invernadero y cultivos de aire libre. Esto hace que la plaga no tenga necesidad de parar nunca. Nosotros aquí en Cataluña en un momento determinado se buscó un vacío sanitario, pero es difícil. El clima es determinante y ya os digo, es determinante en cuanto a temperaturas suaves, diríamos de 20-22 grados, tiene una velocidad de desarrollo muy rápida y una fecundidad elevadísima. En el centro y norte de Europa solo tienen problema importante los invernaderos de la zona de mitad de Europa hacia el sur. Normalmente en el norte de Europa no tienen bemisia, a no ser que utilicen prácticas culturales inadecuadas. En región mediterránea tendríamos este tándem invernadero, aire libre, cultivo de otoño-invierno, hortícolas y ornamentales. Siempre hablamos de moscas de bemisia, pero es difícil encontrar un invernadero o un campo muchas veces que solo tenga bemisia tabaci. Sobre todo en muchas condiciones lo que tenemos son dos especies de moscas blancas. La mosca blanca de los invernaderos, Trialeurodes vaporariorum, y bemisia tabaci. Las similitudes son muy fuertes, tienen distinción, los huevos son de diferente color, las pupas son un poco más amarillas, las alas son más plegadas y las dos producen el mismo tipo de daños, y la diferencia sería que bemisia transmite virus, pero a nivel de sistema de control los tratamientos muchas veces son los mismos y los técnicos tienen que hacer un esfuerzo para decidir cuando las tienen mezcladas qué decisiones toman. Si estudiamos esta coexistencia de dos plagas, diríamos, en un mismo cultivo, tendríamos esta dinámica poblacional de abundancia de Trialeurodes y bemisia a lo largo del año, y vemos que va variando. Por ejemplo, en Trialeurodes es menos abundante en la zona cálida del año, en otoño, y en cambio es más abundante bemisia, y en primavera tendríamos más abundante Trialeurodes. Por lo tanto, las medidas de control tendremos que buscar siempre medidas complementarias. Si vemos las distribuciones, esto es un trabajo que hicimos hace unos años en una network europea. Si vemos la distribución de qué tenemos, vemos que en algunas zonas, por ejemplo en la zona de Almería, habría solo bemisia en algunas zonas, en algunas hay coexistencia en Murcia de Trialeurodes y bemisia. Nosotros aquí también tenemos coexistencia, en el norte de Europa solo Trialeurodes y en el sur solo bemisia. Una característica que os he dicho, la tercera, sería los insecticidas. Una de las características que tiene bemisia es que cuando está sometida a tratamientos insecticidas sobrevive mejor que cuando no está sometida a tratamientos insecticidas. Este sería el seguimiento que hicimos en invernaderos que aplicaban el control químico y en invernaderos en que se estaba aplicando control integrado basado en el control biológico. La abundancia de plantas que contenían una bemisia por planta, es decir, hacíamos un muestreo de presencia-ausencia, variaba totalmente entre los IPMs y el control químico. Teníamos mucha menos bemisia cuando aplicábamos control integrado de plagas basado en el control biológico. Si a partir de la bibliografía también podemos ver que realmente está descrita que en presencia de tratamientos de neonicotinoides y de piriproxifen sobrevivía mejor bemisia que Trialeurodes, y también parece que es básico en la selección de biotipos. Mediante aplicaciones insecticidas se
seleccionaba el biotipo de Bemisia más virulento y en cambio cuando no había selección basada en insecticidas se seleccionaba el biotipo menos virulento. Por lo tanto, es totalmente la utilización intensiva de insecticidas en estos casos es totalmente desaconsejada, indiscriminada, Por lo tanto, la solución que parece más, que es más posible o que es más utilizada o que es más recomendada o que creemos que se tendría que aplicar sería el control integrado de plagas basado en control biológico. Es decir, poniendo como actor principal el control biológico e intentando montar todo el programa de control integrado respetando estos enemigos naturales, que a veces no es fácil. El elemento clave sería pues combinar estas tres piezas del puzzle, los métodos culturales, los métodos biológicos y los métodos químicos. Métodos culturales, como ha dicho Ramón Albages en la charla anterior, son básicos. Si no se aplican métodos culturales dirigidos a evitar una infestación muy temprana del cultivo con poblaciones muy elevadas de Bemisia tabaci, no se puede hacer nada. Por lo tanto, todos los métodos dirigidos a evitar esta invasión temprana o continuada del cultivo son imprescindibles. Una de las herramientas que funciona muy bien cuando se consigue son estos periodos libres de cultivo, estas ventanas en que se intenta que no haya huésped o que queden pocos huéspedes que le permita quedar al abrigo o refugio de los adultos de Bemisia. Pensad que los adultos tienen una gran capacidad de supervivencia, siempre pensamos que son las ninfas, pero son los adultos uno de los grandes supervivientes. La eliminación eficiente de residuos, en la planificación de fechas de plantación, esto según en qué momento hablas es muy difícil, pero es necesario tenerlo en cuenta a la hora de poder pensar que vamos a tener que gestionar un cultivo durante muchos meses, y la eliminación de malas hierbas o de otros huéspedes que pueden ser abrigo. Tendríamos la parte de plantas insectario, que en aquel caso tendríamos que valorar ventajas e inconvenientes, pero diríamos las que no sean determinadas para la gestión se deberían eliminar. Otro elemento que se ha utilizado muchísimo en la zona del sur de España sería evitar la entrada de la plaga mediante mallas de exclusión y tener en cuenta estas tres patas del sistema, que son variedades siempre que sea posible resistentes a una correcta fertilización. La fecundidad de moscas blancas se incrementa exponencialmente cuando damos una fertilización excesivamente nitrogenada, por ejemplo, y el controlar la irrigación, evitar grandes crecimientos a lo largo del sistema. Control biológico. A la hora de plantearnos qué hacemos de control biológico, esta sería la lista. Diríamos, los enemigos naturales que tenemos para controlar Bemisia no son los mismos para todos los cultivos. Aquí os he puesto un poco la lista de los tres cultivos que he pensado que podían ser más importantes: tomate, pepino y poinsettia. Fijaros que algunos enemigos, por ejemplo los depredadores polífagos míridos, no van en poinsettia y se reproducen peor en cucurbitáceas que en tomate. De estos enemigos naturales, los que hemos utilizado y que parece que tienen un papel más importante en reducir las poblaciones de Bemisia tabaci y Trialeurodes, es decir, veréis que son polífagos, serían estas tres especies: Macrolophus pygmaeus, Nesidiocoris tenuis y Dicifus tamanini.
tienen una dificultad, os he puesto debajo las fotos de las ninfas, porque los adultos son relativamente fáciles para los técnicos de distinguir, pero en cambio a nivel de ninfas muchas veces a la hora de hacer el seguimiento puede ser complicado. Con todo, recomendamos normalmente en los seguimientos de poblaciones que se distinga entre las ninfas de los 3 depredadores. Los actores diríamos que han tenido o que tienen más importancia a la hora de controlar moscas blancas en invernaderos de tomate. A partir de ahora solo hablaré de tomate. Tendríamos Macrolophus pygmaeus. La característica de Macrolophus, que veréis que también la tiene Nesidiocoris, es su polifagia, es decir, come las 2 especies de moscas blancas, se alimenta de planta pero no causa daños. Hay abundantes poblaciones, sobre todo en las zonas cercanas al Mediterráneo, abundantes poblaciones naturales que colonizan los invernaderos y se utiliza actualmente sobre todo en el nordeste español y en la zona del Mediterráneo. Se utiliza menos en el sur español, donde se utiliza más Nesidiocoris tenuis. La característica importante también es polífago, es difícil de distinguir y a la hora de comportarse se alimenta de la planta. Causa algunos daños, diríamos, que se ven estéticamente, y hablaremos más de Nesidiocoris posteriormente. Se utiliza actualmente mucho en la zona del sur de España en invernaderos de tomate de cultivo de otoño e invierno y se inocula en semillero para favorecer su instalación temprana. Un parasitoide que es muy importante y que no se está liberando, pero que en algunos casos hay poblaciones naturales muy abundantes, sería Eretmocerus mundus. Es específico de Bemisia y se debe reconocer para favorecerlo, pero no está en este momento disponible, creo, ya en el mercado. Ahora voy rápida porque me ha dicho Jordi que me quedan solo 4 minutos. ¿Qué trabajo se ha hecho a la hora de intentar ver cómo utilizar estos depredadores? Aquí os enseño los resultados. Cuando invadió Bemisia estábamos trabajando intentando controlar Trialeurodes y la pregunta era: ¿se va a comer igual de bien a Bemisia o va a hacer como un insecticida selectivo? Vimos que no, lo vimos en laboratorio y en campo vimos que exactamente hubiera Bemisia, hubiera Trialeurodes, comía lo que había, por lo tanto la relación era perfecta, por lo tanto no estábamos sesgando a Bemisia. En algunos casos, sobre todo en cultivo de primavera, veíamos que lo que tienen estos depredadores es que tardan en instalarse, sobre todo a temperaturas bajas, tienen un periodo de desarrollo muy largo, por lo tanto se recomienda o se favorece en algunos casos su actividad si se mezcla los 2 enemigos naturales, Macrolophus y Eretmocerus. Nesidiocoris tenuis. En estudios de qué daños produce, sí que hemos encontrado que, igual como otros depredadores, como por ejemplo Dicifus, cuando está presente la plaga no produce daños. Si hay presencia de plaga de Bemisia, aquí en este caso eran 50, casi no producía ningún daño en la planta y en cambio se incrementaban los daños cuando no hay plaga. Por lo tanto, es un tema a tener en cuenta cuando se está gestionando su utilización. Otra cosa es cuando en sistemas cerrados, esto es un ensayo de cultivo de tomate en ciclo de primavera, porque es una discusión, ¿por qué no utilizamos Nesidiocoris y utilizamos en algunas áreas Macrolophus? Por ejemplo, en ciclo de primavera, la infestación con Nesidiocoris produce una reducción de la planta y una reducción del número de hojas que hay por encima de un nivel determinado de la planta, es decir, produce pérdida de masa vegetal y produce pérdida de cosecha.
ya os digo, esto sería en un ciclo de primavera y en un sistema cerrado. No sabemos qué pasaría en un sistema abierto, quizás saldrían, y en el ciclo de otoño parece que no están tan espantados como nosotros en zona de... Y el último elemento es combinar el control químico con el control biológico y conseguir tener todas las plagas que tiene el tomate bajo control. Aquí os he puesto unos ensayos que hace años, es decir, tener en cuenta, aparte del efecto directo sobre la plaga, el efecto que puede tener residual. Por ejemplo, con el imidacloprid encontramos que durante 20 días el residuo podía ser tóxico. Por lo tanto, si queremos instalar el depredador, tendremos que prever que no tenga residuos de imidacloprid. El endosulfán, en este caso, ahora está prohibido, daba menos toxicología. Y por último, los insecticidas pueden tener un efecto residual sobre la reproducción de estos depredadores. Esto es un estudio en que estudiamos la acidaractina, el spinosad y el indoxacarb, qué efecto tenía sobre la reproducción de Macrolophus y Nesidiocoris, y veis que puede producir una pérdida de fertilidad. Por lo tanto, sería un efecto que puede llegar a la larga. Bien, todo esto que os he contado en pocos minutos, aquí tendríamos un poco el resumen de qué enemigos naturales se están utilizando en este momento para controlar moscas blancas a diferentes zonas de Europa. Tendríamos en rojo los exóticos, que solo los están utilizando en las zonas más al norte, en que el invernadero es un sistema más artificial, y Macrolophus caliginosus, actualmente es Macrolophus pygmaeus, se estaría utilizando en las diferentes áreas, y Nesidiocoris se utilizaría sobre todo, ya os digo, más en el sur de España y el norte de Marruecos. Bien, y muchas gracias por vuestra atención. Esto es un cuento. Bueno, muchas gracias. El siguiente ponente que tenemos hoy es el doctor Enrique Moriones, que es director del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora en Málaga. Este es un instituto que tiene un carácter mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Málaga. Me gusta destacar que Enrique Moriones entre 1991 y 1995 trabajó en el IRTA, en Cabrils, como responsable del Laboratorio de Virología Vegetal. Ya fue en 1996 que se incorporó como investigador en la Estación Experimental La Mayora. A lo largo de su carrera investigadora ha centrado sus esfuerzos en la comprensión de las epidemias virales que afectan a cultivos hortícolas de relevancia económica y a la búsqueda de estrategias de control eficientes y duraderas. Ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas, por tanto es un experto en la materia, pero además diversos artículos de divulgación y capítulos de libro. Y eso es así porque la investigación la realiza en estrecha colaboración con el sector privado, de forma que la transferencia de los conocimientos científicos adquiridos pueda ser inmediata. Hoy el doctor Moriones nos hablará sobre los virus transmitidos por Bemisia. Bueno, sí. Muchas gracias, Jordi, por la presentación, y en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de esta reunión invitarme a esta mesa redonda. Bueno, yo soy un virólogo, soy investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, soy virólogo de formación y he estado trabajando pues, prácticamente toda mi carrera investigadora con cultivos hortícolas y búsquedas de estrategias de control, siempre en el marco de un manejo integrado del cultivo. Y es lo que voy a presentar. En esta presentación quiero hacer un ejemplo de la labor que estamos haciendo los investigadores para buscar estrategias de control en problemas graves, de una forma integrando medidas de control.
Se me ha pedido que me concentre en los virus transmitidos por mosca blanca. He estado trabajando también con virus transmitidos por trips o por pulgones. Sabéis que los insectos son uno de los problemas principales en el caso de la dispersión de enfermedades virales y como muy buenos transmisores, Bemisia tabaci es muy buena transmisora de múltiples enfermedades virales, con lo cual desde que se observó la emergencia de este insecto, que es a finales de los años 80 a nivel mundial por diversas razones, que ha entrado la doctora Gabarra a mencionar, a partir de ese momento hemos empezado a notar una emergencia de virosis de gran importancia en cultivos hortícolas. Tenemos virus tanto de DNA como de RNA, es muy buen transmisor de distintas virosis. Tenemos virus de distintas familias y podemos ver los amarillos de cucurbitáceas, podemos ver los amarillos de tomate, el torrado del tomate o otro tipo de amarillo en cucurbitáceas o el virus de rizado amarillo del tomate. Todas ellas son enfermedades que han tenido muchísima importancia en los cultivos hortícolas en los momentos que han aparecido y su manejo ha sido francamente complicado. Un caso de emergencia que tenemos reciente y que se va a comentar más adelante es el caso de hace 2 años del virus que llamamos New Delhi. Es un virus exótico para España, muy extendido en sudeste asiático, también transmitido por la mosca blanca, es un begomovirus, es un virus de DNA, en este caso es un virus bipartito comparado con los que teníamos en España hasta ese momento. Aquí tenéis los síntomas que produce, la depreciación tan importante comercial que ocasiona en el cultivo de fundamentalmente en calabacines, donde estamos encontrando problemas de mucha importancia, pero estamos trabajando ya en este virus, ya tenemos un clon infectivo, lo hemos secuenciado, ya sabemos bastante de su genoma y su comparación con los que hay descritos a nivel mundial. Lo que vemos es que los que hay descritos en España están un poco separados del resto filogenéticamente y parece que son más específicos de cucurbitáceas y de momento en tomate, que es donde estos virus suelen causar problemas, no parece que estén dando muchos problemas. Voy a concentrarme en el tema del control, del manejo de los virosis transmitidas por mosca blanca y se me ha comentado que incidiera en el tema de la resistencia. Yo quiero dar una visión de conjunto rápida de cómo estamos actuando los investigadores. Para el manejo de los virus de plantas, fundamentalmente hay que mirar el triángulo de enfermedad que hemos estudiado todos los que hemos estudiado patología vegetal y hay 3 elementos importantes. Está por un lado la planta, que es la que sufre el problema, el insecto vector, cuando hay un insecto vector del virus, y el virus que se transmite. Generalmente las estrategias de control están concentradas en aspectos de manejo del cultivo y fundamentalmente aplicaciones muy intensivas de insecticidas. Estamos intentando tender, y la doctora Rosa Gabarra ha explicado en la presentación anterior, hacia un manejo más sostenible mediante estrategias de control integrado de los insectos, pero la realidad es que de momento se está trabajando demasiado en cultivo mediante insecticidas, salvo casos honrosos. Nosotros podemos buscar otras estrategias de manejo de cultivo alternativas al uso intensivo de insecticidas, y ya se han explicado algunas y yo voy a contar otras, y hay 2 aspectos que son importantes, es decir, podemos impedir la relación del insecto con la planta, con lo cual estaremos evitando la dispersión de la enfermedad porque el virus no es capaz de llegar a la planta porque el insecto no va, y estaríamos hablando, os voy a explicar algún ejemplo de resistencia al insecto, y también una de las maneras más frecuentes de manejar los virus de plantas, que es evitando que el virus produzca daño a la planta mediante la resistencia al virus. Entonces voy a hablar de estos 3 aspectos y voy a incidir preferentemente en lo que me pidieron que incidiera, que es en las resistencias. Voy a centrar también mi explicación como caso modelo, simplemente para hacer un seguimiento y porque tenemos bastante experiencia de trabajo, en una enfermedad viral de mucha importancia transmitida por mosca blanca, que es el rizado amarillo del tomate, Tomato Yellow Leaf Curl Disease, que está extendida a nivel mundial y que en España desde el año 92 ha venido causando estragos y pérdidas de cultivo muy importantes en toda la zona del Mediterráneo. Es un virus del grupo Begomovirus, de la familia Geminiviridae, tiene un DNA circular y es transmitido por Bemisia tabaci. Y el problema es que ocasiona, bueno, el problema principal de esta enfermedad, aparte de que ocasiona unos síntomas muy importantes, es que si las infecciones se producen temprano, pues los síntomas realmente no son importantes. Y por tanto, la pérdida de producción puede tener fácilmente un 100% de pérdidas. Por lo tanto, hay que actuar frente a esta enfermedad. Bien, ahora voy a distribuir las estrategias en cuales los investigadores hemos estado trabajando para daros una idea de conjunto de cómo se puede actuar frente a una
enfermedad viral grave, transmitida por mosca blanca. Y os he dicho que hemos trabajado en aspectos del manejo del cultivo y en aspectos de resistencias. En el caso del manejo del cultivo, y voy a dar dos detalles nada más para centrarme en los otros dos casos, aparte de las estrategias de manejo del insecto, que ya se han comentado anteriormente, nosotros podemos jugar con estrategias diferentes al uso de insecticidas y estuvimos trabajando en dos estrategias que consideramos que pueden ser interesantes y para un cultivo más sostenible. Por un lado estaba en cultivos protegidos. Una alternativa que se nos ocurrió era la posibilidad de utilizar cubiertas fotoselectivas, es decir, plásticos que filtraran la luz ultravioleta, en el ultravioleta B. ¿Por qué? Porque la mosca blanca, si evitas que entre la ultravioleta B, la mosca blanca tiene 3 fotorreceptores y uno de los fotorreceptores está en el ultravioleta. Si elimina la información del ultravioleta, la mosca blanca no se orienta adecuadamente o no entra en el invernadero. Eso es lo que se decía en la literatura. Hicimos una serie de ensayos en colaboración con entomólogos y virólogos en invernaderos en los cuales medíamos la presencia de mosca blanca ya sea en el interior o en el exterior del invernadero. Y como veis en rosa, los niveles de mosca blanca, de poblaciones de mosca blanca total que detectábamos en un plástico que tenía filtro de luz ultravioleta o no tenía filtro de luz ultravioleta, pues eran mucho más bajos en el caso de filtro de luz ultravioleta, tanto en el interior como en trampas colocadas en el exterior. Por lo tanto, la mosca blanca no parece que le guste entrar en el invernadero y hay menores cantidades de mosca blanca interior. Pero hay niveles de mosca blanca significativos de cara a la transmisión de la enfermedad. Miramos a ver si esto tenía un efecto positivo en la menor incidencia de la enfermedad viral. Y los resultados que tuvimos, efectivamente, es que sí había un efecto. A pesar de haber estos niveles de moscas que podían ser suficientes para una buena transmisión de la enfermedad, teníamos pues decrecimientos importantes del 10% con respecto al 70% de incidencia de la enfermedad en distintos experimentos, con 40% de incremento de producción. Por lo tanto, esta estrategia de control se puede complementar con manejo, control biológico del insecto, etcétera, y sería una adecuada maneja. Podemos discutir de los problemas que tiene, pero en general se podría recomendar como una buena estrategia en cultivos protegidos. También estuvimos trabajando unos cuantos años en cultivos al aire libre. Los cultivos al aire libre no los puedes cubrir con plásticos y qué estrategias había. ¿Aplicamos insecticidas? ¿Qué alternativas tenemos? Entonces nosotros estuvimos trabajando con inductores de resistencia sistémica y estuvimos trabajando en colaboración con Ciba Geigy, en ese momento se llamaba, y que luego se llamaba Syngenta, en un producto que se estaba comercializando para que pudiera llegar a los agricultores. Bion es un análogo del ácido salicílico que induce rutas bioquímicas en la planta y la prepara para resistir. Se sabía que esa inducción previa de la planta era muy efectiva en el manejo de hongos y en el manejo de bacterias. De virus se tenía muy poca información en ese momento. Los resultados que nosotros tuvimos mediante la estrategia de aplicación que nos recomendaba la empresa, que era preinducir la planta antes del trasplante y luego una serie de inducciones tras el trasplante, veíamos, y lo veis en amarillo para el bión solo o en rojo para el bión más insecticida, que la gravedad de síntomas en las plantas en condiciones de muy alta incidencia o de alta incidencia de la enfermedad era bastante más baja en aquellos tratamientos en los cuales se había aplicado este inductor de resistencia, sin o con insecticida. Y en consecuencia, teníamos incrementos de producción significativos, ya solamente aplicando este inductor de resistencia. Por lo tanto, en una estrategia de control integrado, mediante el manejo de cultivo en cultivos no protegidos, con este inductor de resistencia, podríamos trabajar para apoyar a reducir las pérdidas de producción. Bueno, estos son dos aspectos que hemos trabajado en el manejo del cultivo y habrá otros muchos más que se pueden explicar. Un poco para que veáis que quiero hablar de un abordaje pluridisciplinar para el control de una enfermedad transmitida por mosca blanca. Vimos, os he comentado que el inductor de resistencia reduce, que la utilización de los plásticos reducía la incidencia de la enfermedad. Por otro lado, el inductor de resistencia funcionaba mejor cuando la incidencia de enfermedad no era muy alta, pues en un cultivo protegido, si reduzco la incidencia de la enfermedad utilizando plásticos ultravioletas, funcionaría mejor el inductor de resistencia y el resultado que tuvimos es efectivamente. Esta es la gráfica, esta es la curva que tenemos combinando la utilización de plástico ultravioleta e inductor de resistencia en un cultivo protegido, es decir, prácticamente niveles de enfermedad muy bajos, con incremento de producción muy importantes y incidencia de la enfermedad mucho más baja. Por tanto, se pueden combinar estrategias en un sistema de manejo integrado del cultivo. Estas son dos que nos habla. Vamos a pasar al tema de las resistencias. El tema de la resistencia hemos estado trabajando a dos niveles, resistencia al virus o resistencia al insecto vector del virus.
En el caso de resistencia al virus, lo primero y primordial que debe conocer una persona o un mejorador que está trabajando es a qué se enfrenta, a qué patógeno se enfrenta. El problema del que yo os estoy hablando en este momento, que es la enfermedad de rizado amarillo del tomate, y puede ocurrir con este nuevo virus New Delhi, y puede ocurrir con otros virus, es conocer qué nivel de diversidad genética tiene la población a la cual tú te enfrentas, porque no es lo mismo tener una resistencia a un tipo específico que puede no funcionar frente a otro, como voy a mostrar ejemplos. Entonces, hicimos un trabajo bastante importante de conocer cuál es la diversidad genética. Os pongo un ejemplo de lo que hay presente en las huéspedes naturales alrededor de los campos de tomate donde afecta este virus. Y veis que hay una diversidad muy amplia de virus filogenéticamente relacionados, todos causando la misma enfermedad de rizado amarillo del tomate, pero 1, 2, 3, 4 y hasta 5 tipos de virus diferentes. Y probablemente la población, este estudio lo terminamos en el año, yo creo que 2007 o 2008, seguramente la población de ahora mismo es más compleja todavía porque se producen recombinaciones entre estos tipos virales. Por lo tanto, tenemos una población compleja de virus a la cual nos tenemos que enfrentar. Eso es muy importante a la hora de entender, a la hora de establecer tu programa de mejora genética, porque depende del gen que estés manejando, puede funcionar o no puede funcionar. Esa diversidad genética no simplemente es un aspecto que desde el punto de vista académico es interesante, sino que tiene unas consecuencias prácticas. Por ejemplo, de esos tipos que os he dicho que están presentes en España, este es incapaz de infectar judía, en cambio este tipo sí es capaz de infectar judía y producir una enfermedad que describimos en su momento. Eso de cara a la rotación de cultivos puede ser muy importante para el mantenimiento de unos tipos virales u otros tipos virales y para el aumento de la incidencia de la enfermedad en el tiempo, y demostramos que era un factor clave para que este tipo viral se mantuviera preferentemente a las poblaciones y este se fuera perdiendo con el tiempo, por ejemplo. Por otro lado, también es importante de cara a la resistencia, que lo estamos hablando ahora mismo. Dos tipos virales, que son dos cepas de una misma especie viral que se llama TYLCV, una es capaz de infectar unas plantas con una resistencia con la que estamos trabajando, la otra es incapaz de infectar esas plantas. Por lo tanto, los genes de resistencia pueden ser selectivos y hay que saberlo. Y tienes que saber qué tienes en tu zona para saber si tu gen va a ser efectivo o no va a ser efectivo. Por ejemplo, la resistencia más utilizada desde el punto de vista comercial para control del TYLCV, de la enfermedad de rizado amarillo del tomate, el gen TY1, que es un gen dominante muy utilizado por los mejoradores, actúa preferentemente frente a este tipo viral que se llama TYSV, pero no tiene la misma eficiencia de control de este otro tipo. Y hemos demostrado en trabajos publicados que el hecho de utilizar resistencia de forma masiva en las zonas de cultivo ha permitido que se vaya desplazando la población viral hacia este sentido. Y eso, pues, en un momento dado puede dar lugar a una ruptura de la resistencia y uno tiene que conocerlo. Se puede actuar, tenemos estrategias de trabajo para evitar estos sesgos en la población. Por ejemplo, hemos estado trabajando buscando resistencias en especies silvestres relacionadas con tomate para luego poderlas introgresar en tomate, y hemos encontrado una accesión de Solanum abrochaitis que es muy efectiva justamente frente al tipo viral que el otro gen no funcionaba bien, aunque no es efectiva frente a otro tipo viral. Bueno, pues ahora este gen TY1 lo podemos combinar con el gen que tiene esta mediante la piramidación que dicen los mejoradores y tener un buen control de ambos tipos virales. Eso es lo que nos convendría y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Con los genes de resistencia a virus se puede trabajar bastante. También se puede trabajar, otra estrategia de trabajo que hemos hecho en colaboración con grupos brasileños, es trabajar con genes que tienen más amplio espectro, no son tan específicos de un tipo viral. Aquí tenéis 1, 2, 3, 4 y 5 tipos virales que causaban enfermedad en España, y este gen presente en esta accesión, pues controla aceptablemente bien todos los tipos virales comparando con el control susceptible. Es una aplicación de genes de rango de amplio espectro, pues puede ser muy útil. Ese gen, por ejemplo, esas plantas puestas en condiciones de altísima presión infectiva, veis que dan lugar a muy baja presencia de cantidad de virus en planta y muy bajos síntomas en las plantas en comparación con un control susceptible que tiene niveles de incidencia de síntomas de 5 o niveles de contenido viral, como veis en la barra roja. Por lo tanto, genes de amplio espectro pueden funcionar bien en condiciones de poblaciones complejas de virus, y uno también tiene que conocerlo. Voy a pasar a la última parte de la charla, que es la relacionada con la resistencia al vector, que yo considero, justo termino, que yo considero que es bastante interesante, porque ya os he dicho que hay poblaciones, pueden ser muy complejas, las poblaciones de virus transmitidas por la mosca blanca, y hay que actuar con genes que son específicos para uno, específicos para otro, de amplio espectro. Pero si lográramos evitar que la mosca blanca fuera a la planta,
estaríamos evitando que cualquier virus transmitido por mosca blanca de estos tipos afectara a nuestro tomate. Por lo tanto, sería un control de muy amplio espectro. Y me parece bastante interesante de cara a la combinación con estrategias de manejo integrado de cultivos. Bien, nuestra experiencia está en un Solanum pimpinellifolium, que es un tomate silvestre muy cercano al tomate, produce frutos rojos, con lo cual el proceso de mejora genética es muy fácil, relativamente fácil, comparado con otras especies silvestres, que tenía presencia de unos tricomas glandulares tipo 4 que no están presentes en el tomate cultivado. En la variedad silvestre que teníamos en el banco de germoplasma, hicimos unos experimentos de campo para otros temas y vimos que en un tomate que no había tricomas glandulares teníamos un montón de presencia de mosca blanca, de larvas, etcétera. En cambio, la variedad esta entrada que no tenía tricomas glandulares, que sí tenía tricomas glandulares tipo 4, no había prácticamente, no había nada, no había mosca blanca. Entonces dijimos, hombre, esta es una estrategia perfecta para limitar la presencia de mosca blanca en el cultivo y a lo mejor puede ayudar a controlar la dispersión de la enfermedad viral. Os voy a enseñar los ejemplos y lo que hemos aprendido en el proceso de estudiar esta resistencia, que la hemos introducido en tomate y la tenemos líneas cuasi isogénicas con y sin tricomas glandulares tipo 4 y podemos hacer los estudios. Los estudios de por qué la mosca aparecía o no aparecía en las plantas que os he enseñado anteriormente, los hicimos en colaboración con Alberto Ferreres del ICA de Madrid, del Consejo también, y analizamos dos aspectos. Por una parte, ¿la mosca va o no va a esas plantas? Es decir, ¿prefiere o no prefiere esas plantas? Que es la primera barrera de control. Y si la mosca va a la planta, ¿se alimenta o no se alimenta igual? Porque eso de cara a la dispersión de virus es muy importante. Si tú logras acercarte a la planta, pero no comes igual, entonces a lo mejor se te reduce la dispersión. Y si además no te acercas, mejor todavía, no dispersas nada. Bueno, pues lo que vimos en los aspectos de preferencia, es decir, voy o no voy a la planta, claramente en verde tenéis que había una menor preferencia de las moscas por las plantas que tenían tricomas glandulares, comparado con las plantas que no tenían tricomas glandulares. Con lo cual ya tenemos una primera barrera, es no me acerco a la planta. Pero hay unas cuantas moscas, como estáis viendo aquí, números bajos, pero un número de moscas que se acercan a las plantas. Muy bien, si estas moscas que se acercan a las plantas, yo miro cómo comen, es decir, cómo se alimentan de esas plantas en presencia o en ausencia de los tricomas glandulares, que es lo siguiente que estudiamos, que esto se hace con una técnica que se llama Electrical Penetration Graphs. Tú enganchas a la mosca a un electrodo, la haces comer y miras a ver las ondas que produce. Puedes saber dónde está comiendo en cada momento. Todas esas medidas que hemos hecho con el laboratorio de Alberto Ferreres, muy interesantes porque te salen unas tablas de datos enormes de dónde está comiendo, dónde deja de estar comiendo. Los resultados que hemos visto es tres aspectos que de cara a la transmisión de virus son muy importantes. Primero, hay periodos de prueba más largos, por lo tanto, de no prueba más largo. Es decir, la mosca está más tiempo sobre la planta sin probar, con lo cual ya va a estar menos tiempo transmitiendo. Segundo, un menor número de ingestiones floemáticas y una menor duración del periodo de salivación. Menor duración del periodo de salivación quiere decir estás salivando menos veces, por lo tanto está transmitiendo menos efectivamente el virus seguro. Y si ingiere con menos eficacia, está adquiriendo de una planta infectada con menos eficiencia el virus. Con lo cual, los datos de comportamiento alimenticio, ya hemos dicho, va menos la mosca, ¿vale? Y aquella que va, además, está comiendo peor en aspectos que serían los que condicionarían la dispersión de mi enfermedad viral. Y los tres datos que hemos observado de las mediciones dirían, se va a dispersar una enfermedad. Vamos a estudiarlo. Entonces, hicimos el estudio. Y efectivamente analizamos dos aspectos de cara a la epidemia de virus son muy importantes. ¿Cómo se producen las epidemias virales? Hay una primera entrada, tú tienes un cultivo limpio, recién puesto en un invernadero, y hay una primera entrada de moscas virulíferas que vienen de algún sitio del exterior y te generan tus primeros focos de infección. Es lo que se llama la dispersión primaria. Y ahora veremos la segunda fase, que es a partir de los focos de infección primaria, se dispersa con tu población de moscas sanas la enfermedad al resto de las plantas del cultivo. Pues en esta fase de dispersión primaria, que la simulamos poniendo plantas sanas y liberando mosca virulífera con virus en el centro y dejando ver cómo progresa la infección en estas plantas, veis claramente que las plantas con tricomas glandulares tienen mucha menor incidencia viral que las plantas sin tricomas glandulares. Porcentaje de plantas infectadas en el tiempo. Por lo tanto, esta estrategia de control con tricomas glandulares reduce el primer paso de una epidemia, que es la dispersión primaria. Y además, la segunda fase, a partir de los focos iniciales de infección, ahora las moscas que hay en el cultivo, sanas, no tienen por qué ser virulíferas, me empiezan a dispersar la enfermedad, que es lo que llamamos dispersión secundaria de la enfermedad, eso en un invernadero es muy importante. También veis que la presencia de tricomas glandulares reduce de manera considerable la dispersión secundaria de la enfermedad comparado
con un cultivo que no tiene tricomas glandulares, en porcentaje de plantas infectadas. Por lo tanto, dos fases del proceso de dispersión viral pueden ser controladas por la presencia de estos tricomas glandulares. No solo eso, sino además, desde el punto de vista de las poblaciones del insecto, la presencia de tricomas glandulares reducen claramente la ovoposición, o ovoposición, yo no sé cómo los entomólogos decís, en las plantas con tricomas glandulares, y la supervivencia de los individuos desde huevo hasta adulto la reducen mucho comparativamente, en verde, comparativamente con un cultivo que no tiene tricomas glandulares. Por lo tanto, tiene también un efecto sobre el desarrollo de las poblaciones del insecto. Por lo tanto, ya estoy terminando la última diapositiva. El uso de resistencias a insectos reduce la dispersión del virus y también reduce las poblaciones de Bemisia tabaci. Y las conclusiones que os he dicho en cuanto a las estrategias de manejo que yo propondría para un control de virus transmitido por mosca blanca es que debemos actuar a niveles del manejo del cultivo, y os he explicado dos estrategias. Es importante la resistencia genética al virus, una de las claves para el control de virus de plantas, y también en este caso con Bemisia tabaci podemos actuar también sobre la resistencia al insecto para reducir la dispersión de la enfermedad. Bueno, muchas gracias. Solamente recordar, estos trabajos evidentemente no he hecho yo todo este trabajo, solamente lo he ordenado. Es un trabajo que se ha hecho en el Laboratorio de Virología de Plantas del CSIC y el instituto que os han comentado, en el cual estamos 3 investigadores, una serie de postdoctorales y una serie de estudiantes que han hecho sus tesis doctorales en colaboración con Renato Resende, que está aquí presente, de la Universidad de Brasilia, y con Alberto Fereres, que os he comentado anteriormente, del CSIC de Madrid. Muchas gracias. Llegamos a la tercera ponencia. En este caso, el ponente es el doctor Antonio Montserrat, que es investigador del Departamento de Biotecnología y Protección de Cultivos del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Alimentario (IMIDA). Anteriormente, durante casi 3 décadas, trabajó como técnico del Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura y Agua de la región de Murcia, siendo el responsable en temas relacionados con las plagas y las enfermedades de los cultivos hortícolas. Es autor de numerosas publicaciones relacionadas con el manejo integrado de plagas, así como de algunos artículos de opinión sobre las nuevas tendencias en el manejo fitosanitario, el papel del técnico de campo o aspectos relacionados con la seguridad alimentaria y el control de plagas. Tiene una destacada actividad en la transferencia de conocimientos relacionados con la sanidad vegetal de los cultivos hortícolas, tanto a nivel nacional como internacional. Hoy el doctor Montserrat nos hablará sobre tuta absoluta, las virosis en hortícolas y los planes de actuación contra estas enfermedades en la región de Murcia. Bien, pues muchísimas gracias a la organización por darme la oportunidad de estar con todos ustedes. Voy a ir muy rápido porque, a ver si pasa esto, perdona. Voy a ir muy rápido porque tengo una ponencia un poco rara, con varios temas que a veces dice, bueno, pues, ¿qué tienen en común estos temas? Tuta con el virus de Nueva Delhi, con los programas de actuación. Tanto tuta como el virus de Nueva Delhi son 2 problemas fitosanitarios de reciente introducción en España, uno un poco más anterior. Los 2 son bastante específicos de unos pocos cultivos, pero están muy influenciados por lo que pasa en otra vegetación, cultivos o vegetación natural. Son especialmente destructivos y no tienen soluciones simples, requieren siempre de estrategias para poder controlarlos. Y además las plantaciones se ven muy influenciadas por factores externos, por lo que es el medio que las rodea. De ahí que hay que organizar planes de actuación en algunos casos para optimizar el control. Voy a entrar en tuta simplemente unas pinceladas sobre 4 aspectos básicos, lo que son estrategias o planes a nivel de parcela y alguna novedad antes de pasar después a los planes globales. No voy a describir la plaga ni sintomatología, creo que es de todo conocida suficientemente. Tan solo destacar que tuta tiene un gran potencial biológico, una tasa de reproducción enorme, lo cual facilita que se puedan producir problemas de resistencias si se actúa única y exclusivamente con tratamientos fitosanitarios, como está pasando en algunos países. Otro aspecto clave que yo siempre digo es la contaminación, entre comillas,
de los suelos, en parcelas donde está la plaga. Parte de la población se deja caer al suelo, en pupa en el suelo, puede hacer la crisálida en el suelo, a veces es fácil observarlas cuando hay algún objeto donde se refugian. Podemos ver las emergencias desde el suelo con distintos sistemas y en cultivos hidropónicos donde hay plástico, esto es relativamente fácil encontrarlas. Por ello, uno de los aspectos claves de esta plaga va a ser las medidas de higiene previas a la plantación. Si tenemos suelos contaminados que nos está saliendo tuta continuamente, va a ser muy difícil controlar el problema. Por eso la higiene va a ser fundamental. Es una plaga que tiene una gran capacidad de búsqueda y desplazamiento y por ello también lo que son las barreras físicas van a ser fundamentales. Y como complemento a las medidas de higiene y a los cerramientos, la captura masiva puede ser otra alternativa con distintos sistemas que podemos utilizar, o la confusión sexual. No voy a entrar en detalles porque no me daría tiempo. Otra de las herramientas a integrarse en el manejo de esta plaga es el control biológico, se ha hablado ya bastante, simplemente decir que en la zona nuestra se utiliza básicamente Nesidio coris, que tiene una gran capacidad depredadora sobre distintas plagas, incluida tuta, pero que también tiene sus problemas. Muchas veces no controla lo que nosotros quisiéramos en algunos momentos y en algunas ocasiones provoca serios daños a las plantaciones si no se maneja adecuadamente. Y de hecho en los últimos años ha habido algunos agricultores que han regulado un poquitín, han dejado de utilizar los míridos y se han intensificado los tratamientos, con lo cual pues están generando otra serie de problemas. Los tratamientos fitosanitarios fundamentales como herramienta de manejo de esta plaga, integrándola con el resto. Pero siempre conociendo muy bien las herramientas con las que estamos trabajando. Aspectos básicos de un producto es el nivel de compatibilidad con los auxiliares que nos interesan en el cultivo. La eficacia potencial sobre cada uno de los estadios de la plaga. Si actúa sobre larvas de unos determinados estadios, sobre adultos. El modo de acción, fundamental para poder alternar sin que se produzcan problemas de resistencia. La persistencia activa del producto, es decir, el tiempo que es capaz de seguir protegiendo la planta frente a nuevas emergencias de huevos de tuta, en este caso. Hay productos que pueden tener hasta 10 o 11 días de protección y hay otros productos que solamente matan lo que hay en el momento y al día siguiente son capaces de producirse las recontaminaciones. Por eso es fundamental a la hora de establecer cadencias de tratamiento o estrategias. Y algunas limitaciones que tienen los productos en cuanto al número de usos o dosificaciones, cantidades máximas por hectárea, que te hace que el producto lo puedas posicionar en una fase del cultivo o en otra, simplemente por limitaciones legales. Además del producto, es fundamental la eficiencia con la que se utilizan los mismos. No solamente es coger un buen producto, sino utilizarlo de manera adecuada. No voy a entrar porque veo que no me va a dar mucho tiempo y voy a seguir un poco avanzando con el tema. Bien, como novedad en el tema de tuta, aunque llevamos trabajando bastantes años con ella, la confusión sexual se está convirtiendo en una herramienta importante que se puede introducir dentro de la estrategia de manejo de esta plaga. Y en los últimos años hemos estado trabajando básicamente con unos emisores de larga duración, en los cuales con una única colocación llegamos a inhibir las capturas durante periodos de 5, 6, 7 meses, dependiendo de las fechas. Y hemos visto con hembras vírgenes que en las parcelas donde hay confusión no son capaces de atraer, no llegan a aproximarse los machos, es decir, que no hay otros mecanismos de atracción. Y lo que se ha visto también es que en esas condiciones, como complemento a las medidas de higiene que son fundamentales y a los cerramientos, porque esto al aire libre con una presión de plaga importante no funciona, llega a reducir drásticamente los daños al cultivo y la necesidad de tratamiento, es decir, llega a ser muy eficaz. Es un sistema que es muy específico, para lo bueno o para lo malo. Solamente actúa sobre el objetivo que nos hemos marcado, pero cuando reducimos drásticamente la presión de tratamiento sobre el lepidóptero en general, pues nos aparece toda otra gama de lepidópteros que pueden afectar al cultivo y que no estaban pasando desapercibidos. Bien, como resumen simplemente a nivel de estrategia en tuta, decir que si nosotros empezamos con las poblaciones ya con los suelos contaminados y empezamos con una gran presión, se nos va a descontrolar muy rápidamente y va a ser difícil llevar un buen control de la plaga.
Sin embargo, si nosotros utilizamos todas estas estrategias de una manera integrada, podemos conseguir que los niveles de plagas sean muy bajos durante bastante tiempo, y si en un momento determinado, que normalmente sucede, empieza a repuntar, esto no sé lo que he hecho, empieza a repuntar la plaga, hay que intervenir antes de que se descontrole de manera agresiva o de manera drástica. Tratamientos específicos en secuencias, y a partir de ahí, la última fase del cultivo, lo fundamental es que haya una instalación de auxiliares que frene el desarrollo de la plaga ya en condiciones que es más difícil de hacer unas aplicaciones más eficaces por el desarrollo propio del propio cultivo. Bien, pasamos, si esto me pasa, al virus de Nueva Delhi, antes de pasar a los programas de actuación. Y tan solo 2 pinceladas. Afecta básicamente a cucurbitáceas, sobre todo calabacín y melón, también se ve muy afectado, si le pilla en plantaciones jóvenes, en pepinos menos, en sandía parece que no tiene mucha incidencia. Es un virus que tiene una gran capacidad de adaptación por las características propias del virus, lo cual pues hace que el futuro sea de cierta incertidumbre, porque podría afectar a otros cultivos, o el problema de variedades con resistencia podría remontarse fácilmente. Se transmite de manera persistente y circulativa por Bemisia, que ya la hemos conocido, y esto yo no sé por qué va tan lento. Los riesgos de un problema de este tipo en la expansión va a redundar básicamente en cuál es la población del vector potencial y cuál es el nivel de inóculo, es decir, de plantas virosadas. Cuando se conjugan los dos factores, pues el riesgo es máximo, lógicamente. Las estrategias a nivel de parcela, importante evitar la presencia en el momento del trasplante. Es una de las cosas claves, no empezar ya con el problema. Y después intentar evitar el contacto del insecto vector con el cultivo. Una vez que intentamos eso, siempre se va a producir alguna contaminación y va a ser fundamental evitar lo que es la dispersión secundaria. Voy a hacer 2 pinceladas. Hablaba de la higiene. Si nosotros tenemos mosca blanca ya en la parcela que se va a quedar refugiada, pues cuando pongamos el cultivo rápidamente va a empezar a colonizar, con lo cual nos va a complicar bastante la situación. Las barreras físicas, tanto en cultivo en invernaderos como en el exterior, se pueden utilizar distintas estrategias que se pueden combinar. A ver si consigo pasarla. No sé por qué va ahora. Importante, hemos dicho que el control biológico, el control del insecto, y el control del insecto mediante estrategias de gestión integrada o de producción integrada. Además de las medidas que acabamos de decir, de higiene, de cerramiento, de control tecnológico, el control biológico va a ser fundamental, sobre todo en determinados cultivos, y al igual que el control químico. Y en cuanto a control biológico, decir que en algunos cultivos es importantísimo. Yo siempre digo a los agricultores y a los técnicos que muchas veces es mucho más importante de lo que llegamos a pensar en unos momentos determinados. En plantaciones de melón y de sandía lo consideramos prácticamente imprescindible mantener los auxiliares para evitar que haya repunte del vector y que al final se extienda todo el problema. Y que es muy fácil favorecer la instalación en este tipo de plantaciones simplemente evitando tratamientos que sean agresivos. A veces nosotros hacemos introducciones en plan placebo, para que los agricultores se queden tranquilos, pero realmente lo que realmente funciona es evitar los tratamientos que sean agresivos sobre la plaga. Los tratamientos fitosanitarios fundamentales en algunos momentos, pero siempre los justos y perfectamente realizados. Y muchas veces le decimos que cuando se hacen tratamientos mal hechos, lo que hacemos es complicar mucho más la situación. La eficiencia de las aplicaciones y la compatibilidad con la fauna auxiliar. Elementos clave en las aplicaciones. Actuamos sobre el vector, tenemos que reducir también los focos de inóculo, eliminando plantas virosadas cuando es posible. Y añadimos siempre de forma correcta. No voy a entrar muy en detalle, pero simplemente pensar que si el agricultor arranca las plantas, las tira a los márgenes porque se cabrea y ve una planta virosada, pues al final lo que hacemos es forzar la expansión de la plaga o del vector de forma secundaria. Por lo tanto, hay que actuar de manera más sensata. ¿Por qué hablamos de planes de actuación? Cuando hablamos de plagas tan complejas como esta,
que hay una presión que está actuando sobre las propias plantaciones, tenemos que intervenir también sobre los alrededores. Es decir, que los programas estos de actuación mancomunados a nivel de zonas de producción tienen como objetivo reducir problemas de especial trascendencia como son estos. Es lógico pensar que cuanto más baja sea la presión fitosanitaria, menores serán los riesgos para las plantaciones, más sostenible será todo el sistema, tanto de tratamientos como de controles de otro tipo, con menores costes y además le damos mayor viabilidad a los sistemas alternativos, más que alternativos complementarios, como es el control biológico o el control tecnológico. Estos planes de actuación siempre tienen que ser dinámicos porque los cultivos se adaptan. Pensaba que muchas veces aportamos una solución y esa solución puede ser muy buena en un momento determinado, pero al final va a remontar y van a cambiar las situaciones. Esos programas implican siempre un trabajo de investigación y experimentación, sobre todo para conocer muy bien cuál es la dinámica de cultivos que están implicados, de plagas, de insectos beneficiosos, de vegetación natural que puede intervenir, es decir, tienes que conocer todo el ecosistema. Es fundamental conocer las distintas herramientas de las que hemos hablado, es decir, cada uno de los bichos, cada uno de los productos, cada uno de las feromonas que podemos utilizar y cómo las podemos integrar en el sistema. Y hay que buscar también a veces nuevas alternativas, temas de resistencias, etc. Esto es importante y parece complicado, pero mucho más complicado e importante es la transmisión de esa información al sector, a los técnicos y a los agricultores. Si no conseguimos transmitir esa información de una manera que transmitamos confianza, no se va a cumplir. Por eso, una de las grandes labores que nosotros intentamos hacer siempre es el de transmisión, de formación a agricultores y a técnicos. Y a veces hay que integrar también algunas medidas legales para poder actuar con contundencia en situaciones especialmente conflictivas. Las parcelas abandonadas, esto, que se pueda evitar, se pueda actuar de una manera rápida. Y hablamos en algunos casos de algunas actuaciones especiales. Bien, como me queda muy poco, vamos a ir terminando. Tema de control de reservorios, termino en menos. Control de reservorios, fundamental para evitar que no esté incrementándose la presión sobre el resto de parcelas y si hay que actuar de manera contundente, pues se va con la ley en la mano y en 24 o 48 horas, en el tiempo que nos permita, se intenta actuar y retirar todos esos restos. Muchas veces, cuando hay una buena comunicación con los agricultores, no suele ser necesario, simplemente es comunicarlo y se actúa. Enriquecer las zonas de vegetación natural, las zonas son fundamentales, cultivos en los cuales se puede trabajar con auxiliares y muchas veces es fundamental conseguir que los agricultores mantengan los auxiliares hasta la finalización de los ciclos, porque a veces le aparecen plagas secundarias y como ya le da igual, pues a lo mejor meten alguna piretrina, algún producto que lo que hace es desequilibrar. Por eso el tema hablamos muchas veces de solidaridad. Y si nos pasa, algunos programas especiales que hemos hecho en algunas ocasiones. Por ejemplo, esto fue del año pasado, hicimos 100 y pico hectáreas en las cuales intentábamos enriquecer las zonas, aparte de otros auxiliares, con Eretmocerum mundus. Hacíamos plantaciones de unas plantas que llamamos multiplicadoras, que eran de berenjena, soltábamos Bemisia de forma controlada, soltábamos Eretmocerus de forma controlada y eso se ponía en distintas plantaciones de la zona para intentar incrementar todos esos niveles de auxiliares y a partir de ahí pues intentar que se fuera dispersando por esa plantación y por otras plantaciones de la zona. Son actuaciones pues bueno, a nivel mancomunado que te ayudan muchas veces más el efecto psicológico que el efecto real. Pero al final lo que hace es multiplicarse los auxiliares de forma importantísima y enriquecer toda la zona y reducir los problemas. Bien, para terminar, esta es la última, simplemente decir que ante problemas tan complejos como estos, de los que hemos hablado, de virosis transmitidas por insectos vectores o de plagas como tuta, es fundamental hacer estrategias que integren todas las herramientas disponibles de una manera sostenible. Y hablamos de tratamientos fitosanitarios, hablamos de medidas de higiene, hablamos de cerramientos, hablamos de control tecnológico, hablamos de auxiliares. Y que, además de esto, es fundamental implicar a todos los agricultores de la zona para bajar la presión fitosanitaria. Y aquí las dos palabras clave para mí son solidaridad y responsabilidad. No puede haber focos donde se estén multiplicando los problemas y lo que tiene que haber es sitios donde se estén multiplicando los auxiliares. Muchas gracias.
Bueno, llegamos a la última ponencia. La ponente es la señora Montserrat Matas, que es desde 2003 la técnico responsable de la Agrupación de Defensa Vegetal del Baix Maresme, aquí en la provincia de Barcelona. Comentar, para la gente que no tenga conocimiento sobre qué es una ADV, las ADV son agrupaciones de defensa vegetal, que son asociaciones en el fondo de agricultores que se constituyen con el objeto de colaborar con la administración en aspectos de sanidad vegetal y en todos aquellos temas técnicos que intervienen en la producción agrícola. En la actualidad, las ADVs y sus servicios técnicos conforman la principal red de asesoramiento técnico a las empresas agrícolas que existen en Cataluña. Montserrat Matas es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además de su actividad diaria en la ADV, ha participado en numerosas acciones de transferencia de tecnología al sector hortícola, en la formación técnica de agricultores y ha participado en congresos y diversas publicaciones científicas y técnicas. Montserrat Matas nos hablará sobre los programas de control integrado de plagas que se están utilizando aquí en Cataluña, basados en el control biológico y en las plantas reservorios de fauna auxiliar. Bueno, gracias. He preparado la presentación en catalán, pero voy a dirigirme un poco en castellano, un poco para facilitar la comprensión. Yo les voy a hablar un poco de la experiencia que hemos tenido en nuestra entidad referente al control biológico de plagas y el establecimiento de plantas refugio. Como comentaba Jordi, las ADVs, que es la entidad donde yo trabajo, son las agrupaciones de defensa vegetal, son entidades que están creadas por la Administración desde el año 83 y están financiadas económicamente tanto por cuotas de los agricultores asociados como por una subvención de la Administración. En nuestro caso, la ADV del Baix Maresme fue una de las primeras ADVs hortícolas creadas desde el año 85. Actualmente estamos asesorando a unos 35 socios y unas 130-140 hectáreas. Bueno, hay que decir que el tipo de explotación es una explotación discreta, de una media de entre 3-4 hectáreas por agricultor. Son estructuras bueno, basadas un poco en estructuras muy familiares y con una diversidad muy grande de cultivos, es decir, en una misma explotación hay muchos cultivos diferentes, hay mucha diversidad, esto complica un poco la gestión. La idea de la ADV es contratar un técnico o un biólogo para que dé asesoramiento al agricultor. Entonces hace unos seguimientos de campo, en nuestro caso estamos haciendo visitas cada 8 o 9 días ahora mismo. Y la idea es aplicar los programas de gestión integrada de plagas. Estos programas de gestión integradas en nuestro caso se aplican un poco por la base de los programas que se desarrollan en el IRTA de Cabrils, el Departamento de Entomología, con el cual tenemos una estrecha colaboración. Y también, como comentaba ahora, ¿por qué va solo esto? Y la idea es también, como comentaba el compañero antes, hacer todo el tema de transferencia tecnológica, es decir, de facilitar información tanto desde los centros de investigación como de la administración al agricultor y viceversa, es decir, de la información del agricultor a la administración pues, cuando lo requiere. Referente al tema del control biológico, antes ya ha salido un poco esta transparencia, lo comentaba Rosa Gabarra, estos son los ciclos de cultivo que se dan en nuestra zona, en el Maresme, ilustra un poco el solapamiento que se da de los diferentes ciclos de cultivo, el ciclo de primavera que se hace en invernadero, el ciclo de aire libre de abril a octubre y el ciclo tardío
también en invernadero, de agosto a diciembre. Entonces, Rosa lo comentaba por el solapamiento de cultivos referente a Bemisia tabaci. En nuestro caso, pues evidentemente pasa el solapamiento y que las plagas pasan de un ciclo de cultivo a otro, pero también nos pasan los enemigos naturales. Entonces, esto a veces favorece el trasvase de enemigos naturales. Este cuadro es un poco el resumen de todas las incidencias que se han ido dando en el ciclo de tomate, todos los agentes que han ido apareciendo, tanto a nivel de plagas como a nivel de enemigos naturales. Durante los últimos años, pues bueno, se empezó a trabajar con un enemigo natural, con Encarsia, luego se pasó a los Macrolophus y a Dicifus, y paralelamente ha ido entrando diferentes plagas, desde Franquiniella occidentalis con el virus del bronceado asociado, Bemisia tabaci, hasta Tuta absoluta en 2007. Voy a centrarme en Macrolophus ahora porque es el depredador, el mírito depredador con el que básicamente estamos trabajando. Por lo que se refiere a los invernaderos, estamos haciendo inoculaciones de míridos, de Macrolophus. El umbral de intervención es de un adulto de mosca blanca en las 3 hojas superiores, contando 30 plantas del lateral del invernadero. Este umbral de intervención es variable en algunos supósitos, como puede ser pues, si existe otra plaga asociada, cosa que nos ha pasado con tuta, es decir, este protocolo estaba pensado para mosca, pero claro, la entrada de tuta absoluta hace variar ligeramente un poco el umbral de intervención y en el caso que haya presencia de plaga, pues bajamos este umbral. Y otro supósito es el del historial de la finca. Esto ocurre a veces cuando la DB incorpora socios nuevos que habitualmente vienen con una problemática fitosanitaria asociada y entonces puede ser que este umbral haya que bajarlo para intentar gestionar la plaga. La inoculación que estamos haciendo es de un Macrolophus y medio o 2 por metro cuadrado, en función un poco de la época, si es a mediados de abril o antes o después de mediados de abril. El año pasado, un poco lo que hicimos, como veíamos que las inoculaciones de Macrolophus pygmaeus a veces no daban muy buen resultado, hice un poco de control de calidad de Macrolophus en campo. Son pruebas de calidad muy de campo, es decir, tomadlo un poco como pruebas de campo, bueno, seguramente no se adecúa a los protocolos estandarizados. Lo que hice fue de 2 partidas de Macrolophus de 2 empresas diferentes, la empresa A y la empresa B. Cogí 15 individuos de cada lote y los puse en condiciones de laboratorio con agua y alimento, huevos de festia. Esto lo hice un poco con la ayuda del IRTA, de Cabrils. Y medí la mortalidad pasados 4 y 12 días. Entonces, como refleja claramente el gráfico, los individuos de la empresa A sobrevivieron todos y en cambio los de la empresa B, pues a los 12 días había un 82% de mortalidad. En vista de esto, lo que hice fue, en partidas que recibí semanas posteriores de envíos sucesivos, lo que hice fue coger potes de 3 envíos. Aquí fijaros que la empresa A y la empresa B de las 2 partidas son las mismas empresas. Y conté el número de individuos por pote. Y aquí, pues si los potes son de 250 individuos, conté el número de individuos vivos que llegaban. Bueno, en un caso, en la empresa A, que es el envío 1 y el envío 3, había más de los que realmente compraba y en cambio en el envío 2, que corresponde a la empresa B, había mucho menos número de individuos vivos. De estos individuos, de estos potes, cogí 10 individuos y los puse en condiciones ambientales con agua y alimento y medí la mortalidad pasados 4 y 6 días. Y aquí, bueno, pues como se puede ver en el gráfico, hay realmente resultados muy dispares, incluso de la misma empresa, de la empresa A,
que son el envío 1 y el envío 3, pues hay mucha disparidad en los resultados, desde 0% de mortalidad hasta el 70% de mortalidad. Con estos resultados, un poco la conclusión es que cuando estamos inoculando Macrolophus de origen comercial no sabemos exactamente qué cantidad de Macrolophus estamos introduciendo, porque el resultado de viabilidad de estos insectos, bueno, muchas veces da resultados dispares y no lo sabemos. Por lo que se refiere al aire libre, lo que hacemos es otro tipo de protocolo. Contamos 7 hojas de 14 plantas y de estas plantas contamos tanto niveles de plagas, mosca blanca, tuta, huevos y larvas de lepidópteros. Y también contamos los enemigos naturales, básicamente de las 3 especies que antes comentaban, Rosa, que son de especies de míridos depredadores. Durante los últimos años, el seguimiento de estos míridos depredadores a nivel de composición de especies al aire libre, es decir, estos son los míridos que nos entran de manera espontánea en los cultivos de tomatera al aire libre. Desde el año 1990 hasta el 99, si nos fijamos, había proporciones iniciales muy elevadas de Dicifus tamanini, que en 10 años aproximadamente ha bajado del 80 al 10% y en cambio subió mucho la proporción de Macrolophus pygmaeus. De los recuentos del 2011 al 2013 predomina Macrolophus pygmaeus, hay una población muy residual de Dicifus tamanini y empieza a aparecer Nesidocoris tenuis, un poco que es el insecto fitófago, el mírido depredador que también es fitófago. El Nesidocoris tenuis, bueno, tiene poblaciones muy pequeñas, pero sí que vemos que la tendencia un poco es que va incrementando. Entonces, es dinámica de poblaciones que es muy variable y hay que continuar haciendo el seguimiento para ver hasta dónde evoluciona. Este gráfico ya ha salido antes, aquí lo que intentó es reflejar la regación del vector Bemisia tabaci con el virus de la cuchara. El gráfico este ya lo ha mostrado, ya ha salido antes, lo ha mostrado Rosa, la diferencia entre los invernaderos gestionados solo con control químico versus los invernaderos gestionados con gestión integrada de plagas, y que se ve que los invernaderos que están gestionados solo con insecticidas tienen mayor proporción de plantas con Bemisia. Por tanto, parece que en este caso los productos insecticidas están favoreciendo la plaga. Si esto lo correlacionamos con los resultados de presencia de invernaderos con virus de la cuchara, con el tomato yellow, en los últimos años, pues sí que en el ADB del Baix Maresme teníamos en 2003 y 2004 más del 60% en 2004 de invernaderos con virus de la cuchara, en algunos casos con incidencias importantes de hasta el 90%, pero a partir del 2004 bajan mucho el porcentaje de invernaderos con virus hasta el punto que los últimos 4 años no hemos tenido ningún positivo por virus de la cuchara en nuestra ADB. Es decir, que sí que se relaciona bastante con la bajada del vector por gestión integrada de plagas. En lo que se refiere a tuta, de este gráfico solo comentar que en rojo tenemos la población de míridos en una parcela de tomate al aire libre, en verde está tuta en hoja y en lila están los daños de tuta en fruto. Los puntos de color azul de arriba indican los tratamientos en base a Bacillus thuringiensis en la parcela. En este caso es un caso donde realmente poblaciones de míridos bajas, estamos hablando de un nivel de 5 míridos por planta, y los 4 tratamientos de Bacillus thuringiensis llegan a un buen control de la plaga, porque si os fijáis, de daños de tuta en fruto estamos hablando de 0,2%, es decir, que realmente es un nivel de daño en fruto muy asumible. Es decir, que tuta también lo tenemos bastante resuelto con los míridos depredadores.
Por lo que se refiere a plantas reservorio, en la ADB hemos trabajado básicamente con dos plantas para la conservación de Macrolophus pygmaeus. Por un lado, Ononis natrix, que es la de arriba, y por otro lado, Calendula officinalis. Ononis natrix, bueno, hicimos muy pocas pruebas, de seguida es una planta que desestimamos, es una planta que su manejo es complejo, no se reproduce bien por semilla, los esquejes son problemáticos, hay que hacerlos en vivero, luego depende de la poda. Es una planta que muere fácilmente. Bueno, es complicado el manejo de la planta y por tanto enseguida nos decantamos por la caléndula. Con la caléndula hemos ensayado diferentes estrategias, traspasar Macrolophus de invernaderos de primavera a invernaderos tardíos, y ahora lo que estamos probando es de mantener los Macrolophus de invernaderos tardíos a invernaderos de primavera. En caléndula lo que hicimos fue colocar en un invernadero 3 focos con 5 plantas de caléndula en cada foco, y del recuento de 14 plantas que hacemos en los invernaderos contamos 7 plantas cerca de gascaléndulas y 7 plantas alejadas de gascaléndulas, ¿vale? En el gráfico lo que tenéis, en el gráfico de arriba tenéis expresados los adultos de Macrolophus en naranja de gasplantas cerca de caléndulas y en verde de gasplantas alejadas de gascaléndulas. Y en el gráfico inferior están representadas las ninfas. El resumen del gráfico un poco es que inicialmente, y como era de esperar, en las plantas de tomate que están cerca de gascaléndulas hay mayor proporción de adultos de Macrolophus porque como se alojan en las caléndulas pasan enseguida a las tomateras. En cambio, inicialmente no existen ninfas en estas plantas porque aún no han nacido los huevos. Cuando se hacen los recuentos en semanas sucesivas, lo que se observa es que los adultos de Macrolophus de gastomateras cerca de gascaléndulas bajan un poco porque ya han dejado las puestas y ellos van a dispersarse a otras zonas del invernadero. Y en cambio las ninfas suben porque están naciendo los huevos. En este caso... No, en otro caso, perdón, lo que hicimos fue, aquí lo que he hecho es comparar del año 2014 2 invernaderos que están muy próximos, es decir, que están prácticamente, son de agricultores diferentes, pero llevan a cabo un poco la misma gestión del invernadero, pero están muy cercanos geográficamente, y uno tiene caléndula y el otro no tiene caléndula. Y entonces he comparado el nivel de míridos en la misma época. En naranja tenéis los Macrolophus del invernadero que tiene caléndula y bueno, ya se ve que a finales de abril sube muchísimo la población de Macrolophus respecto al invernadero que no tiene caléndula. Es verdad que en ninguno de los dos casos tenía ninguna plaga grave, pero realmente la colonización de Macrolophus sube mucho con la presencia de caléndula. Con otras plantas que hemos trabajado es con Lobularia marítima o Alisum, igual la habéis oído por Alisum, es esta planta que hace una floración muy abundante en blanco, es muy melífera. Esta planta es muy melífera, le gusta mucho a los sírfidos depredadores, que es este insecto de la fotografía, va a comer mucho a la planta, y las larvas de los sírfidos son muy buenos depredadores para pulgón. Entonces se colocan estos márgenes de planta refugio en parcelas colindantes con el cultivo de lechuga para favorecer la presencia de sírfidos en los campos. En 2007 hicimos una prueba en un campo de lechuga donde colocamos márgenes de lobularia en una parte del campo y en otra parte no. Entonces mirábamos la presencia de sírfidos en las lechugas de las dos partes del campo. No os he puesto los resultados aquí porque lo que vimos en ese ensayo es que realmente teníamos sírfidos en todas las partes del campo, porque el sírfido, bueno, es un buen volador. Las parcelas en el Maresma, os he comentado, son parcelas relativamente pequeñas y la capacidad de dispersión de los sírfidos es muy grande para la dimensión de nuestras parcelas, es decir, acabamos teniendo sírfidos en todas partes. Lo que os he puesto aquí
es lo que veíamos dentro del ensayo, las cosas, una de los parámetros que medíamos era, contábamos durante 3 minutos el número de sírfidos que iban a visitar las lobularias, un poco para establecer los periodos que empezaban a aparecer sírfidos y para hacer una valoración de la abundancia de sírfidos. Y empezaban a aparecer sírfidos en junio y el pico máximo lo teníamos a mediados de junio, después había oscilaciones en las poblaciones. Y por otro lado, hicimos un muestreo destructivo de la lechuga y es decir, lo que veíamos es cuando ya acaba, en el momento de la cosecha, cogíamos la lechuga, la desmenuzábamos y mirábamos qué insectos había en la lechuga. De esos resultados, un dato curioso es que en las parcelas que están en las columnas que están de color naranja son las parcelas, las lechugas que estaban al lado de las plantas de lobularia. Y curiosamente estas no había presencia de coccinélidos. En cambio en las parcelas control sí que había coccinélidos, que son las mariquitas. Y otro dato curioso de aquí que parece interesante es que a final de cultivo no había presencia de sírfidos, que un poco la pregunta es si realmente teníamos muchos sírfidos que depredaban el pulgón y llegamos a un buen control del pulgón mediante los sírfidos, pero claro, si nos quedaba la larva de los sírfidos dentro de la lechuga, podía parecer también que tampoco era recomendable de cara a la venta de la producción. Y realmente a final de cultivo no teníamos presencia de sírfidos en lechuga. Bueno, nada más. Muchas gracias por su atención, a la organización de Smart Fruit por la oportunidad de poder presentar resultados. Bueno, al Departamento de Entomología del IRTA por la ayuda y a los agricultores de la ADB por la predisposición. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pediría a los ponentes que se acerquen al frente en estas sillas. Ahora abrimos un turno de una media hora, no sé si... ¿Dónde está la gente de la organización? Sí, bueno, haremos alrededor de una media hora de debate. O sea que tenemos tiempo suficiente para que puedan hacer preguntas a los ponentes. Falta Montse Matas, que le están poniendo un micro, porque se está... 20 minutos. ¿20 minutos? Vale, 20 minutos. Ni miras ni sabes a dónde vas, ¿no? ¿Hay un micro para los participantes? ¿Hay un micro circulando? Vale, muy bien. Ya va. Bueno, si tenéis preguntas. ¿Alguna pregunta? No la tienes aquí. Hola, buenas tardes. Mira, yo tengo una pregunta para Enrique Moriones, creo que lo he dicho bien el nombre, ¿no? Sí. Nada, me ha parecido muy interesante la charla y las distintas propuestas que has presentado para el control de mosca blanca. Algunas de ellas había oído hablar, otras ni idea. Y un poco la pregunta es, ¿cuáles crees que son las barreras que ahora mismo hay para que estas medidas estén en campo? Y en el caso, bueno, hay algunas que están pues en plena investigación y tal. ¿En cuántos años crees que podemos tenerlas en campo? Bueno, no sé si oye el micrófono. Sí. En el caso de las resistencias ya están en uso. Resistencia a virus es muy frecuente en cultivos hortícolas y en el caso concreto del que yo he hablado, virus del rizado amarillo del tomate, es la estrategia que se utiliza, por lo tanto esa está muy extendida. Con virosis nuevas que llevan, como puede ser el virus de New Delhi, pues se está trabajando las empresas y nosotros para encontrarlas. O sea, es la estrategia clave para manejo de virus de plantas. Mucho más reducido y mucho menos frecuente es el intento de control de enfermedades virales
por medio de la resistencia al insecto. Esto es realmente novedoso. Las empresas no han apostado mucho por eso, pero mi experiencia es que desde que nosotros publicamos los datos en tomate, un cultivo de gran importancia, ¿no?, en el cual encontrábamos este efecto, han entrado en contacto con nosotros una serie de empresas y están trabajando ya para introgresar esos caracteres en sus materiales, con lo cual ya lo están considerando un aspecto de importancia y de relevancia. En cuanto al manejo del cultivo, IPM o manejo integrado ya es visto, ya está extendido yo creo que el ejemplo de España es paradigmático en cómo se ha hecho el manejo integrado de insectos en pimiento. En Almería se pasó por temas simplemente de prohibimos la exportación hacia Alemania porque detectamos residuos un año y en el año siguiente el 80% del pimiento se está cultivando bajo manejo integrado y ahora mismo es prácticamente el 100%. Y el efecto de ese manejo integrado, que funciona muy bien en pimiento, en cultivos como tomate se está intentando hacer, no funciona tan bien, pero el efecto psicológico para los agricultores y el efecto de presencia de mayores controladores naturales en un montón de hectáreas como son esas, está influyendo en los otros cultivos y está reduciendo la presencia de enfermedades. Y luego los que yo he comentado, que he dicho plásticos que filtran la luz ultravioleta, ahí ha habido una serie de problemas por el tema de que los polinizadores que utilizamos son los bombus y no sé cuántos, y esos también se despistaban, pero se ha aprendido a manejarlos. Lo que pasa es que los agricultores, la primera reacción que tuvieron es no funcionan bien los bombus, se estampan contra el plástico porque no son capaces de ver, y no han querido ir un poquito más adelante, pero yo creo que sería recomendable. Y la inducción de resistencia sistémica en planta, las casas comerciales que utilizan esa estrategia de control han invertido mucho dinero para formar culturalmente al agricultor, porque no es blanco-negro, no es protejo o no protejo, trato y no lo consiguen introducir. Entonces esa la veo un poco más complicada por el tema de que el agricultor quiere un blanco, un negro, un poco así en general. Muchas gracias. Y yo siguiendo, bueno, sí, tenía una pregunta. Sí, es una pregunta para Montse Matas. Yo soy Teodora Tornos del Servicio de Sanidad Vegetal y me interesaría saber si aparte de Ononyx, caléndula y lobularia, te atreverías a dar, podrías hacer pruebas con otras plantas o has hecho pruebas con otras plantas que también sean reservorios de fauna auxiliar. Y después, si con estas tres que has probado, si has visto si aparte de ser reservorios de fauna auxiliar, no lo son de otra fauna que no sea que no sea beneficiosa, sino que pueda ser plaga para el cultivo. Porque seguro que has hecho estas pruebas, ¿no? Bueno, en principio, como comentaba al principio, todos los programas de gestión integrada de plagas lo que hacemos es un poco, nosotros aplicamos en campo lo que se desarrolla en investigación, es decir, no, las plantas no las elijo yo porque me gustan o no, sino que hay una investigación detrás. En este caso, el Departamento de Entomología del IRTA ha evaluado a especies de plantas, porque claro, no todas las especies de plantas son buenas para todos los enemigos naturales. Entonces, la idea es que a la larga exista un mix de especies vegetales que sean bastante polivalente para un tipo de cultivo, sobre todo en el caso de hortícolas. En mi caso he probado básicamente estas tres. Sí que sé que inicialmente Macrolophus pygmaeus se conservaba con plantas de tabaco. Lo que pasa es que planta de tabaco tiene muchos virus asociados, también oidio, entonces lo que es fundamental es que cuando tú trabajas con una planta reservorio no te induzca otra plaga. Esto es básicamente una norma bastante, la primera norma que deberíamos cumplir. Yo, por ejemplo, este año lo que sí que he observado en un invernadero con caléndulas es que había trips en flor y bueno, en principio era antes de la plantación del cultivo de tomate y lo que he hecho ha sido, pues en este caso había poca población de Macrolophus pygmaeus, pues he comprado
un bote o dos y os he introducido en las caléndulas, un poco para que se fueran comiendo el trips antes de plantar la tomatera. Ya te lo contaré. A ver, pero claro, se trata un poco de ir gestionando el sistema pues en función de lo que te va surgiendo, pero en principio lo ideal es que las plantas que tú utilizas como planta refugio no te albergue plaga. ¿Y me has hecho otra pregunta? Vale. Bueno, Rosa continuará la respuesta también. A ver, yo quería un poco completar la información que ha dado Montserrat. Realmente hay un plan, diríamos, es un tema secuencial que se estudió todo un conjunto de unas 30 especies vegetales que se ha ido bajando, buscando los mejores candidatos que podrían ser para conservar diferentes enemigos naturales, míridos, orius, himenópteros, y las que se han ido seleccionando luego se prueban si es que son demasiado buenas también para plagas, incluso en algunas como para tuta se ha probado si realmente favorecen la fecundidad de tuta. Por lo tanto, diríamos esto es un plan conjunto, pero hay toda una parte importante de selección. Todas las que tienen positivos de virus ya se descartan, es decir, hay una primera selección, hay otra selección por floración, por época, buscamos primavera, otra selección por enemigos naturales, plagas, hasta que llegamos a las que nos parecen más adecuadas, que son las que intentamos plantear. Ahora, en este momento, tenemos 5 o 6 plantas candidatas que están subiendo y que estamos valorando en un proyecto de investigación. Sí, mi pregunta es para Antonio Montserrat. Me ha gustado mucho tu presentación, se ve la experiencia de largos años trabajando en campo, ¿no? Y me ha gustado especialmente cómo concluía cuando hablabas de la solidaridad y responsabilidad por parte de los promotores en lo que es el manejo integrado de plagas, ¿no? Mi pregunta es, desde la Consejería de Agricultura, ¿promovéis o hacéis alguna medida para fomentar este tipo de actitudes entre los agricultores? No sé si os limitáis a la formación o hay algún tipo de ayuda o de sanción. Mira, hay ejemplos concretos. Cuando llegó Tuta, en esos momentos estábamos en una economía boyante, tenía un equipo de 11 personas trabajando y en muy pocos meses intentamos, por un lado, fijar las estrategias de manejo de la plaga y, por otro lado, hacer una labor de transferencia al sector, que empezamos con charlas y terminamos haciéndola de forma personalizada, agricultor por agricultor. Es decir, que era una campaña vis a vis, intentando mentalizarlo de cuál era el problema que había en su parcela, cómo podía reducirlo y, sobre todo, cómo podía colaborar a que eso no se fuera extendiendo a nivel de zona. Es decir, que mentalizando un poco. Es fundamental el tema de mentalización, que es muy difícil. Después hay una serie de cursos que se organizan, básicamente que ahora mismo son de gestión integrada, que van por cultivos, grupos de cultivos, y son una serie de horas para, sobre todo, técnicos y agricultores más o menos especializados, en donde se insiste muchísimo en todo este tipo de medidas integradas, que al final, si tú en tu parcela lo haces bien, pues va a repercutir de manera positiva en los demás. Y hemos estado desarrollando algunos programas de control biológico a gran escala, con resultados que pues, fueron importantes, de control tecnológico, porque hemos hablado del tema de feromonas en tuta. Ahora mismo son experiencias que el año pasado hicimos una de 20 hectáreas, que es lo más que hemos llegado. En pimiento, el tema de ostrinia se ha conseguido mediante técnicas de confusión sexual también, cuando se ha extendido a gran escala. Es decir, cuando hay parcelas de forma individualizada, no funcionan estos sistemas. Entonces, es fundamental implicar a todos a través de nosotros tenemos a trías, de las agrupaciones de agricultores, con los técnicos se puede llegar bastante bien al campo. Pero tienes que ganarte la confianza de los técnicos y de los agricultores para conseguir mentalizarlos. Sí, hola, buenos días. La pregunta va sobre el nuevo virus de Nueva Delhi. Va para Enrique y Antonio.
Aquí hemos conocido la evolución del virus de la cuchara en su tiempo, la expansión que hubo y el control que tenemos actualmente de él, ¿no? Aquí en Cataluña tan solo hemos detectado una parcela en la provincia de Tarragona y hasta el momento solamente tenemos un foco, una parcela detectada y no se ha vuelto a ver más. La pregunta era cómo ha evolucionado en vuestro territorio y cómo le veis un poco la solución o el final o el control o la convivencia de este virus. Gracias. Bueno, yo te puedo contar el caso de Murcia. En Murcia los primeros indicios de que posiblemente lo teníamos ya son de 2011. Algo anecdótico que desconocíamos. 2012 empezó a verse alguna parcela ya de algo nuevo que desconocíamos. Y en 2013, a partir del mes de julio, agosto, julio básicamente, prácticamente el 100% del calabacín se perdió. Entonces fue cuando se montó toda la movida. Empezamos con los trabajos para intentar fijar unas estrategias básicas, algunas medidas incluso a nivel legal, de establecer periodos en zonas de riesgo que no podía haber determinados cultivos. 2014 no ha habido problemas en melón, que era el cultivo que más se temía por la importancia que tiene, porque la mosca blanca virulífera empieza a subir ya cuando está finalizando la recolección y entonces la incidencia prácticamente fue nula. Y en calabacín 2014, con todas las medidas que se han tomado, la incidencia ha sido relativamente pequeña. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el agricultor ahora se ha relajado. Este año tenemos una situación que puede ser preocupante, porque el calabacín, el año pasado en estas fechas no había nada al aire libre y prácticamente tampoco en invernadero. Este año los precios del calabacín se han mantenido muy altos al final del ciclo, lo han aguantado hasta solaparlo con el melón y ahora empezamos con melón ya con presencia de mosca virulífera, con lo cual tenemos una preocupación enorme de lo que puede pasar. Normalmente Bemisia realmente al aire libre allí empieza a dispararse a partir del mes de mayo, junio, y empiezan las contaminaciones fuertes en esas fechas. Pero la relajación de los agricultores puede ser problemática este año. Yo te puedo hablar del tema Almería-Málaga, que son situaciones similares. Calabacín al aire libre, en el periodo en que se cultiva calabacín no se puede cultivar, o sea, esta experiencia de pérdida del 100% es muy generalizada. En invernadero, cuando están aprendiendo a que no cerraban el cultivo como se estaba cerrando en tomate o en pimiento, ahora que están aprendiendo que hay que hacer buenos cerramientos para evitar la entrada de la mosca blanca y un mejor manejo de arranque, como ha estado explicando Antonio, ha bajado la incidencia muchísimo. O sea, un adecuado manejo del cultivo parece que funciona. En invernadero, aire libre, muy complicado. Y en esas zonas, melón, que sería el siguiente cultivo así, cucurbitácea, que uno estaría preocupado porque se ve afectado por este virus, no coincide temporalmente con periodos de altas poblaciones de moscas virulíferas, con lo cual la gente no está preocupada realmente por la problemática de este virus. Pero como en ese año hay algunos cambios de temperatura, si se desplacen las poblaciones de moscas virulíferas antes o después, puede ser muy problemático porque afecta de forma importante, como está demostrado. O sea que yo en vuestro caso, yo sí estaría pendiente de hacer unos seguimientos, una serie de tiempo, y a lo mejor estáis en una zona en la cual no hay coincidencia temporal entre el cultivo y el pico de mosca, y entonces os olvidáis y no hay problema. Una cosa importante en todo este tipo de patologías nuevas es que realmente los técnicos, los agricultores estén preparados y conozcan el problema, porque la primera reacción ante una situación nueva es meterle el bombazo de tratamiento, y lo que hacen es desequilibrar mucho más los sistemas, aparte de, bueno, por ahí siempre están los vendedores de crecepelos que te pueden meter cualquier cosa y lo que hace es complicar muchas veces la situación. Por eso es fundamental el hecho de que se transfiera toda la información que hay disponible y que los agricultores se tomen las cosas con calma y con sensatez, pero con sentido común. Por tanto, las estrategias de mosca blanca, como hicimos con cuchara, serían las mismas. Bueno, hay ligeras variaciones. Hay algunas cosas que hemos visto, por ejemplo, los espolvoreos de azufre, en el caso de cucurbitáceas, limitan mucho la capacidad de atracción que tiene sobre la mosca. Entonces, hemos visto que es una de las herramientas que puede interesarnos, es decir, que hay algunas variaciones. ¿Se espera la expansión del virus hacia tomate? Porque
Esa es una de las cosas que nosotros estamos investigando actualmente. De momento, dentro del tipo, lo que se llama Tomato Leaf Care New Delhi virus, si tú miras en las bases de datos de secuencias, la diversidad genética que hay en la fuente de origen, que es India y sudeste asiático, es enorme. Y ahí afecta a tomate. Vale. En España, la variante que ha llegado es muy poco eficiente en tomate. Con lo cual, no se esperaría expansión, salvo, que es una cosa que estamos investigando en el laboratorio, los virus son muy promiscuos y recombinan y se mezclan entre sí. Que el virus de la cuchara recombine, y eso estamos trabajando en el laboratorio ahora mismo, con el virus del New Delhi y genere una cosa totalmente diferente y que rompa los genes de resistencia la resistencia de los genes de resistencia que estamos utilizando. Es un peligro que nosotros estamos intentando adelantar trabajo en eso. Por lo tanto, ese es el primer peligro, formación de un individuo diferente. El que hay actualmente no parece que salte a tomate de forma eficiente. Mi segunda preocupación importante es que si se ha abierto, cuando a ti te llega un virus, es porque, de alguna manera, ¿cómo llega un virus de India a España? No tengo ni idea. Pero eso es que se ha abierto algún canal comercial, algo se ha abierto, pasó con el virus de la cuchara, que llegó una variante, 2 años después llegó otra, 3 años después llegó otra y empezaron a recombinarse y a mezclarse. Eso es que hay canales comerciales que se abren. Si se ha abierto algún canal comercial con India, flores, fruta, no sé cuál puede haber sido la razón de la llegada, si no ha sido circunstancial, sino que es algo que se ha abierto nuevo, hay que estar muy pendientes de que te puedan llegar nuevas cosas de India, de allí, o de India o del sudeste asiático. Y allí sí tienen virus New Delhi que van a tomate y lo machacan con el virus de la cuchara. Eso sería un gravísimo problema. Y esa es una preocupación grande que tenemos encima nosotros. Que haya algún canal que nos vaya a traer moscas o inóculo de allí, de los que realmente van a tomate. Esa es una preocupación grande. Bueno, Ricard, y lo que comentabas tú de la gestión en Calabacín, el problema es que a nosotros nos ha funcionado muy bien para yellow en tomate por los míridos depredadores, pero en Calabacín no se instalan, o sea que no sé. Bueno, no se instalan o se instalan peor, incluso pueden dañar en este sentido, la fitofagia, se ha de estudiar su fitofagia porque siempre son especies. Bueno, yo en campo ves alguno, pero realmente no ves los niveles de población en tomate. Una pregunta para Enrique, siguiendo con el tema. ¿Cómo de grave es la ruptura de resistencias o de habitual? Por ejemplo, en el caso de insectos, pues los insectos en pocos años pues cogen, con un mal uso, cogen de seguida resistencia a los insecticidas a los cuales se están aplicando. Aparecen nuevas variedades comerciales de cultivos resistentes a uno u otro virus. ¿Cómo de habitual es que se rompan estas resistencias? Hay toda una casuística. Hay resistencias que son muy eficientes y duran muchos años. Los mejores ejemplos son resistencia a tobamovirus en tomate, por ejemplo, y otras que se van rompiendo porque las poblaciones de los patógenos del virus, en este caso, son más complejas. Es casuística. La tendencia es que una resistencia bien implementada y bien estudiada en el momento que se obtuvo por el plan de mejora genética de la casa comercial, si se ha hecho bien, es que sea bastante duradera. La resistencia al gen Y1, para el virus de la cuchara, está funcionando bien para este virus y para virus vegomovirus relacionados muy bien a nivel mundial. Parece ser bastante estable. Y tenía una pregunta para Montse también. ¿Cómo aceptan los agricultores el uso de plantas reservorio, estas nuevas tecnologías? Porque claro, requieren un manejo, requieren un cuidado. ¿Es una tecnología que además se está implantando de forma generalizada o solo en algunos casos? Esto lo quería decir y me he olvidado. Gracias. Sí, es un tema, hay que tener en cuenta que la instalación de plantas reservorios requiere un manejo adicional por parte del agricultor, porque bueno, tiene que cuidar otra planta, porque esta planta hay que plantarla, hay que regarla. Entonces, de momento, en la sucesión de los años que hemos estado probando, funciona muy bien, porque realmente se ahorran mucho dinero en insectos. Es decir, la idea
de la conservación básicamente es que ahorrar en insectos útiles que ellos compran. Por lo tanto, todo lo que a la larga sea ahorro económico es muy fácil, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que hay que hacer la pedagogía anteriormente, pues para que instalen las plantas y que ellos se vayan concienciando. Cuando empiezan a hacerlo, 1 o 2 agricultores clave que se llaman, ¿no? Que son, ¿no? Es esta figura del agricultor, que si lo hace ya es importante. Entonces se trata un poco de entrar por ahí y luego pues bueno, ya van entrando. Muy bien, muchas gracias. Bueno, comentan de que es la hora, que tenemos que cerrar la sesión. Simplemente volver a agradecer a los ponentes pues, por sus presentaciones y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias.